El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 14, del versículo 22 al 33. Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él iba y despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba ahí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Como comenzaba a hundirse, gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Hoy en este texto que nos presenta la palabra viva de Dios, podemos ver a un Jesús muy humano, tan cercano al pueblo, no como muchos de nosotros que somos tan alejados, llenos de materialismo, falta de sensibilidad. Jesús le da calor al pueblo, como un buen pastor, está con ellos, no por salir del compromiso, en medio del cansancio agotador, Él comparte el amor de un pueblo noble, como sucede siempre en los pequeños pueblos, en los campos, con la gente sencilla que viene en grupo, en masa, hacia el ministro. No le importa la clase de ministro que sea, sobre todo cuando es muy entregado, servicial, y es el reino el que prevalece, el pueblo es fiel. Jesús también manifiesta otro gesto. A los discípulos que los ve agotados, los manda por delante. Les hace que vayan para que descansen. Él se queda como verdadero pastor. Lo mismo debemos de hacer nosotros los ministros. Ser fiel a la misión y quedarnos hasta el final, o ofrendarnos como sucede con las velas que se consumen al servicio de dar luz. Los discípulos se han ido, Jesús ha terminado de despedir al pueblo, no por salir del paso, y él toma la decisión de irse a orar. Sube a la montaña, en el silencio, en la noche, en la soledad, en ese diálogo profundo con el Padre. Muchos de nosotros nos agotamos, nos acabamos en cansancio porque no nos llenamos de Dios. Y fácilmente sucumbimos porque vivimos en un corre y corre lleno de estrés, de cansancio, pero no llevamos lleno nuestro interior. Fácilmente nos vaciamos y estamos dando de lo externo. Debemos llenar nuestro pozo del agua viva que es Cristo, para que nosotros, llenos de esa agua, compartamos con ese pueblo. Cristo, luego de bajar de orar, va caminando sobre el agua. Los discípulos
que están todavía en su barquito, que están navegando contra viento y marea, ven caminar a Jesús. Les da miedo. Además de que van cansados y van en esa marea fuerte y el viento que casi los hunde. Al ver la silueta en el mar, entran en pánico. Piensan que es un fantasma de esos monstruos marinos, como las supersticiones de aquel tiempo. Jesús va a tener que gritarles: ánimo, soy yo, tranquilos. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros mismos la misma situación? Creemos que estamos luchando contra esas mareas interminables, contra esos vientos que nos arrancan, y se nos olvida que tenemos que estar cimentados en la roca que es Cristo. Vemos grandes fantasmas que nos van a devorar, y se nos olvida que el Señor está con nosotros, que nos dice: ánimo, tranquilos, aquí estoy, aquí me tienes, no te desesperes. Nos hace falta fe. Aquel Pedro atrevido y bastante boconcito, al escuchar la voz de Jesús, va a decir: si eres tú, Señor, manda que yo camine. Reta al Señor, Pedro. Y Jesús le va a decir: entonces camina, ven, papito. Aquel Pedro comenzó a caminar, pero al sentir el viento, la fuerza del viento y el agua, él era un pescador. Él está acostumbrado a nadar, pero no a caminar en el agua. Entonces él dudó. Pensó que era el gran Pedro poderoso, que podía caminar en el agua, y se hundió, porque el poder de Dios es el que lo había hecho caminar. Era la palabra de Jesús que tiene poder. Y aquel Pedro, cuando ve que se va a hundir en medio del agua feroz, va a gritar: sálvame, Señor. Jesús lo toma de la mano, lo saca. Él pidió auxilio. Ese momento sintió la muerte y clamó con humildad: Señor, ayúdame. Y Jesús lo libera, lo saca, pero le va a decir: hombre de poca fe, ¿cómo es que vacilaste? ¿Cómo es posible que dudaras que yo iba a dejar que te hundiera, muchacho, hombre? Le permitió que tuviera un bautismo de humildad y de sencillez, de cambio, y entendiera que con el Señor todo se puede. Jesús sube a la barca, como sube a la barca nuestra, de nuestra vida. Dejemos que suba la vida nuestra, que cambie nuestro hogar, nuestra vida, nuestro ser. Aquellos discípulos están atónitos, maravillados, no se lo pueden creer de ver el poder de Dios, y se van a arrodillar porque ven que Jesús tiene poder para el agua, el viento y toda tempestad. Usted y yo reconozcamos a Jesús como el Hijo de Dios vivo, como el Mesías, como el Emmanuel, el enviado de Dios a salvarnos, pero necesitamos hacerlo nuestro Señor, y pongámonos de rodillas reconociéndonos que es el Hijo de Dios vivo que ha venido a salvarnos. Amén.